Era mayo de 1982 y yo estaba frente al espejo del cuarto que había sido mi refugio durante 23 años. El vestido de novia de mi madre, cuidadosamente alterado durante meses de trabajo nocturno a la luz de velas para ahorrar electricidad, ahora abrazaba mi cuerpo como una segunda piel de esperanza. Cada perla cosida a mano brillaba con las lágrimas de alegría que había derramado durante los preparativos. Hoy sería el día en que finalmente escaparía de la sombra tóxica que mi hermano Ricardo había proyectado sobre nuestra familia durante décadas. El aroma a jazmines del jardín de mi abuela se filtraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el perfume que había ahorrado durante un año entero para comprar. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el velo que había pertenecido a 3 generaciones de mujeres de mi familia. En el reflejo podía ver a mi madre detrás de mí, sus ojos hinchados de lágrimas contenidas, pero sonriendo con esa mezcla de orgullo y melancolía que solo una madre puede expresar el día de la boda de su hija. «Estás hermosa, mi niña», susurró mamá, su voz quebrada por la emoción. Sus dedos, curtidos por años de trabajo en la costura, acariciaron suavemente mi mejilla. «Alá, tu padre está tan orgulloso que no puede ni hablar sin llorar». Pero incluso en ese momento de pura felicidad, una sombra oscura se cernía sobre mi corazón. Ricardo no había aparecido en toda la mañana. Mi hermano mayor, que debería estar celebrando conmigo, había desaparecido desde anoche, cuando tuvo otra de sus explosiones de ira porque papá se había negado a prestarle dinero nuevamente. La marca rojiza en la mejilla izquierda de mamá, que ella había tratado de cubrir con maquillaje, era un recordatorio silencioso de lo que había sucedido cuando intentó defender a papá de los gritos de Ricardo. Durante 23 años, había vivido caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de mi hermano. Ricardo, 3 años mayor que yo, había desarrollado una personalidad tan volátil que toda la familia había aprendido a modificar su comportamiento para evitar sus estallidos. Cuando éramos niños, había sido el favorito de mis padres, inteligente, carismático, el hijo que llevaría el apellido familiar hacia el éxito. Pero algo se había torcido en él durante la adolescencia. Quizás fueron las drogas, quizás el alcohol, o tal vez simplemente la amargura de no poder cumplir las expectativas que él mismo se había creado. El sonido de voces alteradas desde el piso de abajo interrumpió mis pensamientos. Mi corazón se aceleró de inmediato. Ese reflejo condicionado que había desarrollado cada vez que escuchaba el tono de voz que precedía a los problemas de Ricardo. Mamá y yo intercambiamos una mirada cargada de años de experiencia compartida en el manejo de crisis familiares. «Voy a ver qué pasa», dijo mamá, pero yo la detuve tomando su mano. «No, mamá, hoy no. Es mi día de boda y no voy a permitir que Ricardo lo arruine como ha arruinado todo lo demás». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras con toda la determinación que pude reunir, sabía en el fondo de mi corazón que Ricardo tenía un talento especial para encontrar exactamente el momento más vulnerable, el instante más importante para desatar su caos particular. Era como si tuviera un radar interno para detectar cuando la familia estaba a punto de experimentar algún momento de felicidad genuina. Las voces de abajo se intensificaron y pude distinguir claramente la voz de mi padre, usualmente tan calmada y medida, elevándose en un tono que no había escuchado desde la última vez que había confrontado a Ricardo sobre sus deudas de juego. Mi abuelo, que había venido desde el pueblo especialmente para mi boda, también estaba hablando,
su voz áspera pero firme, cortando a través del barullo. A través de la ventana podía ver a los invitados comenzando a llegar al jardín donde se realizaría la ceremonia. Mis tías estaban arreglando las sillas blancas que habíamos alquilado con tanto esfuerzo, y mis primas más pequeñas corrían entre las mesas con sus vestidos de gala, ajenas a la tensión que se estaba acumulando dentro de la casa. La imagen era perfecta, idílica, exactamente como había soñado durante años. Flores blancas y rosa pálido, manteles de encaje hechos a mano por mi abuela, y la pequeña banda de mariachis que mi prometido había contratado como sorpresa. Miguel, mi futuro esposo, había llegado temprano esa mañana para ayudar con los últimos preparativos. Era un hombre bueno, trabajador, que había visto de primera mano cómo Ricardo trataba a nuestra familia y había jurado protegerme de toda esa toxicidad. Después de hoy, me había prometido la noche anterior: nunca más tendrás que soportar sus abusos. Tendrás una nueva familia, una familia que te ame sin condiciones. El estruendo de algo rompiéndose contra el suelo hizo que mi sangre se helara. Era el sonido inconfundible de la porcelana fina, probablemente uno de los platos del juego que mi abuela había regalado a mis padres para su boda 40 años atrás. Mamá se llevó las manos al pecho y vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas no solo por la vajilla rota, sino por todo lo que ese sonido representaba. Otra explosión de Ricardo, otra pieza de nuestra historia familiar hecha pedazos. No me importa que sea tu día de boda. La voz de Ricardo atravesó las paredes como una navaja. Necesito ese dinero ahora y ustedes van a dármelo. Las palabras me transportaron inmediatamente a mi 16º cumpleaños, cuando Ricardo había arruinado mi fiesta porque papá se había negado a cancelar mi celebración para pagarle una deuda a sus dealers. Ese día había tomado mi pastel de cumpleaños, que mamá había decorado durante horas con pequeñas rosas de azúcar, y lo había estrellado contra la pared del comedor. Las rosas rosadas se mezclaron con la crema blanca en un desastre pegajoso que tardamos días en limpiar completamente. Elena, había dicho papá esa noche, mientras ayudábamos a mamá a limpiar los restos del pastel: quiero que sepas que tu hermano no siempre fue así. Y entonces me contó sobre el Ricardo de la infancia, el niño que me llevaba en sus hombros por el parque, que me enseñó a andar en bicicleta sosteniéndome hasta que encontré el equilibrio, que una vez se peleó con 3 niños más grandes porque se habían burlado de mis dientes chuecos. Algo se quebró en él, había suspirado papá, y no sé cómo repararlo. Pero ese niño protector había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por este hombre que ahora gritaba obscenidades a nuestros padres el día de mi boda. El Ricardo actual era un maestro de la manipulación emocional, capaz de convertir cualquier confrontación en una representación teatral donde él era siempre la víctima incomprendida. Había perfeccionado el arte de usar nuestro amor familiar como arma contra nosotros. Después de todo lo que he hecho por esta familia, continuó gritando, y pude imaginar perfectamente su actuación: los brazos extendidos dramáticamente, la expresión de indignación ensayada, la postura que había usado 1000 veces antes. Y ustedes me niegan esto en el día más importante. Mamá se dirigió hacia la puerta, pero yo la detuve nuevamente. A través de los años, Acentas había visto este patrón repetirse una y otra vez. Ricardo creaba una crisis, mamá corría a intentar calmarlo,
Él la manipulaba hasta conseguir lo que quería, y luego todos fingíamos que nada había pasado hasta la próxima vez. Era un ciclo enfermizo que había consumido la paz de nuestra familia durante más de una década. Él sabe exactamente lo que está haciendo, le dije a mamá, mi voz temblando de una mezcla de dolor y furia acumulada. Tú sabe que es mi día de boda. Sabe que haríamos cualquier cosa para evitar una escena frente a todos los invitados. Está apostando a que le daremos el dinero solo para que se calle. La voz de mi padre se alzó desde abajo, firme pero cansada. Ricardo, no tengo más dinero que darte. Ya te hemos dado todo lo que teníamos ahorrado para la boda de Elena. ¿No hay más? Era verdad. Durante los últimos 6 meses, Ricardo había aparecido 3 veces con emergencias diferentes. Una deuda con unos prestamistas que lo matarían si no pagaba, una multa de tránsito que lo enviaría a prisión y un negocio seguro que solo necesitaba una pequeña inversión para hacernos ricos a todos. Cada vez, papá había cedido parcialmente, tomando dinero del fondo que había estado ahorrando durante 5 años para mi boda. Mi vestido, que debería haber sido comprado en la boutique elegante del centro de la ciudad, había terminado siendo el vestido usado de mamá porque el dinero se había ido a las emergencias de Ricardo. Las flores, que iban a ser orquídeas importadas, se habían convertido en margaritas del mercado local. La recepción, planeada originalmente para 100 personas en el salón del hotel, se había reducido a 50 personas en el jardín de la casa. Y ahora, en el mismísimo día de mi boda, Ricardo había venido por más. ¡Mientes!, gritó Ricardo, y el sonido de muebles siendo movidos bruscamente llegó hasta nosotras. Sé que tienen dinero escondido. Siempre han tenido favoritos en esta casa. Escuché la voz tranquila pero firme de mi abuelo. Ricardo, basta. Hoy es el día de tu hermana. Mi abuelo, don Alejandro, era el patriarca silencioso de nuestra familia. A los 78 años, había criado 6 hijos durante la Gran Depresión, había construido su propio negocio desde cero y había enseñado a todos sus descendientes el valor del trabajo duro y el respeto familiar. Durante todos estos años de problemas con Ricardo, el abuelo había mantenido una distancia diplomática, esperando que el tiempo y la madurez arreglaran a su nieto mayor. Pero algo en su voz esta mañana sonaba diferente. Había una nota de finalidad que no había escuchado antes, como si hubiera llegado a una conclusión después de años de observar y esperar. No me digas qué hacer, viejo. La respuesta de Ricardo fue como una bofetada para toda la familia. En nuestra cultura, faltar el respeto al abuelo era cruzar una línea sagrada que incluso Ricardo nunca había osado cruzar antes. El silencio que siguió fue más aterrador que todos los gritos anteriores. El silencio se rompió con un sonido que jamás podré borrar de mi memoria. El eco sordo y horrible de un puño impactando contra carne humana. Mamá gritó desde nuestro cuarto, un grito que brotó desde lo más profundo de su alma de madre, y yo sentí como si el mundo entero se tambaleara bajo mis pies. Mi hermano había golpeado a nuestros padres, en mi día de boda, frente a mi abuelo. ¡Ricardo, no! La voz desesperada de papá fue seguida por otro impacto, y luego el sonido de un cuerpo cayendo contra el suelo. Mi madre se desplomó en la cama, sus manos cubriendo su rostro mientras sollozaba, y yo sentí como si mi corazón fuera a explotar dentro de mi pecho. Corrí hacia la ventana que daba al jardín
y vi algo que me destrozó completamente. Nuestros invitados, mis tías, mis primos, los amigos de Miguel, todos mirando hacia la casa con expresiones de shock y vergüenza. La violencia había sido tan brutal que se había escuchado claramente en el jardín. Mi día perfecto, el momento más importante de mi vida, se estaba convirtiendo en un espectáculo público de horror familiar. Elena, quédate aquí, susurró mamá entre lágrimas, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta. No podía permanecer escondida mientras mi hermano destroza a nuestra familia en el piso de abajo. Bajé las escaleras con mi vestido de novia, arrastrándose detrás de mí como una cola de sufrimiento. La escena que encontré en la sala fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Papá estaba en el suelo, su camisa blanca manchada de sangre que brotaba de su nariz, mientras se sostenía las costillas con una mueca de dolor. Mamá estaba arrodillada junto a él, su vestido azul marino, el único vestido elegante que tenía para la boda de su hija, ahora salpicado de gotas rojas, y Ricardo estaba parado sobre ellos como un depredador satisfecho, sus nudillos manchados de la sangre de nuestro padre, su rostro contorsionado en una expresión de triunfo enfermizo. Sus ojos brillaban con esa locura particular que había aprendido a temer durante años, esa mirada que aparecía cuando había cruzado completamente la línea hacia la violencia. Ahora sí van a escucharme, rugió, su voz ronca por la adrenalina de la violencia. Necesito 50,000 pesos hoy. Los muchachos con los que aposté no van a esperar más. 50,000 pesos. Una fortuna que representaba más de 2 años de salario de papá. Una cantidad que jamás podríamos reunir. Y Ricardo lo sabía perfectamente. Esta no era una petición desesperada. Era una tortura calculada, diseñada para humillarnos y destruirnos en el día más sagrado de nuestras vidas. No tenemos esa cantidad, hijo, gimió papá desde el suelo, su voz quebrada tanto por el dolor físico como por la agonía emocional de ver a su primogénito convertido en esto. Ya te lo hemos dado todo, vendimos las joyas de tu madre, hipotecamos la casa, hasta empeñamos el anillo de bodas de oro que me regaló tu abuelo. Era la primera vez que escuchaba la verdad completa. Durante meses, papá había estado protegiéndonos de saber cuánto habían sacrificado realmente por los problemas de Ricardo. El anillo de bodas de oro de papá, una reliquia familiar que su propio padre había forjado con sus manos, había desaparecido silenciosamente para alimentar la adicción al juego de mi hermano. ¡Mentiroso! Ricardo levantó el pie como si fuera a patear a papá en las costillas, pero mi abuelo se interpuso entre ellos. Don Alejandro, a pesar de sus 78 años, se movió con una velocidad que desmentía su edad. Su mano, curtida por décadas de trabajo manual, agarró la muñeca de Ricardo con una fuerza que hizo que mi hermano gritara de dolor. «Ya es suficiente», dijo el abuelo, su voz tan fría como el acero. No gritó, no se alteró, pero había algo en su tono que hizo que toda la casa se quedara en silencio absoluto. Has golpeado a tu padre, has lastimado a tu madre, has destruido el día de boda de tu hermana. ¿Y ahora me vas a escuchar a mí? Ricardo intentó zafarse, pero la mano del abuelo era como una prensa de hierro. Por primera vez en años, vi miedo real en los ojos de mi hermano. Durante toda su vida adulta, había usado su tamaño y su temperamento para intimidar a nuestra familia, pero ahora estaba frente al hombre que lo había cargado en brazos cuando era bebé,
que le había enseñado a pescar, que había trabajado 60 años para construir el respeto de toda nuestra comunidad. «Suéltame, viejo», gruñó Ricardo, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «No», respondió el abuelo simplemente. «Primero vas a escuchar lo que tengo que decir y después vas a tomar una decisión que va a definir el resto de tu vida». A través de la ventana podía ver que más invitados habían llegado y estaban siendo informados discretamente por mis tías sobre la situación dentro de la casa. Miguel apareció en el jardín buscándome con los ojos, su rostro una máscara de preocupación y confusión. Mi prometido, que había esperado encontrar una novia radiante, lista para la ceremonia más hermosa de su vida, en lugar de eso veía una casa sumida en caos y violencia. La magnitud de lo que Ricardo había destruido comenzó a golpearme como olas sucesivas de dolor. No solo había lastimado físicamente a nuestros padres, no solo había humillado a nuestra familia frente a toda la comunidad, sino que había robado algo que jamás podría ser reemplazado: la pureza y la alegría de mi día de boda. Sin importar lo que pasara ahora, sin importar si lográbamos continuar con la ceremonia, este momento de terror y violencia estaría para siempre entretejido con los recuerdos del día más importante de mi vida. Y mientras miraba a mi hermano forcejeando en el agarre de hierro de nuestro abuelo, supe que algo fundamental había cambiado para siempre en nuestra familia. «Ricardo». La voz de mi abuelo cortó el aire como una navaja afilada. «En 78 años de vida, he visto hombres buenos convertirse en bestias y he visto bestia encontrar su camino de vuelta a la humanidad. Pero nunca, en todos mis días, había visto a un hombre golpear a sus propios padres en el día de boda de su hermana». Mi hermano intentó nuevamente liberarse del agarre férreo del abuelo, pero era inútil. Don Alejandro había forjado esas manos trabajando hierro desde los 14 años, y a pesar de su edad, conservaban una fuerza que Ricardo nunca había enfrentado antes. «No me importa lo que pienses», gritó Ricardo, pero pude detectar la nota de pánico en su voz. «Ustedes no entienden la situación en la que estoy. Si no consigo ese dinero hoy, van a matarme. Van a matar a toda la familia». Era la misma amenaza que había usado cientos de veces antes: convertir sus propios fracasos en peligros mortales para todos nosotros. Durante años, habíamos vivido con el terror constante de que las deudas de Ricardo pudieran traer violencia a nuestra casa. Cada sonido extraño en la noche, cada llamada telefónica a horas inusuales, cada extraño que preguntaba por él en el vecindario, todo se convertía en una fuente de ansiedad paralizante. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de apostar el dinero que no tenías. La voz que rugió esas palabras me sorprendió a mí misma. Era mi propia voz, cargada de años de frustración contenida, de humillaciones silenciadas, de sacrificios no reconocidos. Ricardo se volvió hacia mí con una expresión de shock genuino. Durante 23 años había sido la hermana silenciosa, la que mantenía la paz, la que absorbía sus abusos sin rechistar para proteger la frágil estabilidad familiar. Nunca me había enfrentado directamente a él, nunca había alzado la voz, nunca había desafiado su narrativa de víctima permanente. «¿Qué dijiste?». Su voz era peligrosamente baja, el tono que precedía sus explosiones más violentas. «Dijiste que van a matar a toda la familia», repetí, mi voz temblando pero firme.
pero la única persona que ha estado matando a esta familia, poco a poco, durante años, eres tú. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Mamá me miraba desde el suelo con una mezcla de terror y orgullo, mientras sostenía a papá que intentaba incorporarse a pesar del dolor en sus costillas. Elena, no, susurró papá, pero yo ya había cruzado la línea, ya no había vuelta atrás. No, papá, ya no más. Mi vestido de novia, manchado ahora con lágrimas y salpicaduras de sangre, se arrastraba detrás de mí mientras me acercaba más a Ricardo. Toda mi vida he visto cómo mamá llora en secreto cada vez que apareces pidiendo dinero. He visto cómo papá trabaja turnos dobles para cubrir tus deudas. He visto cómo nuestra familia entera camina sobre cáscaras de huevo para no provocarte. Tú no sabes nada. Ricardo intentó liberarse del agarré del abuelo para atacarme, pero don Alejandro apretó más fuerte. Tú has sido siempre la consentida, la perfecta, la que nunca ha tenido que enfrentar problemas reales. ¿Problemas reales? La risa que salió de mi garganta sonó amarga incluso para mí misma. ¿Te refieres a los problemas que tú mismo te has creado? ¿Al dinero que has perdido apostando, a las drogas que has consumido, a los trabajos que has perdido por llegar borracho? Cada palabra era como una puñalada que había estado guardando durante años. Ricardo había construido cuidadosamente una narrativa donde él era la víctima de circunstancias injustas, donde el mundo entero conspiraba contra él, donde su familia tenía la obligación moral de rescatarlo una y otra vez de las consecuencias de sus propias decisiones. «¡La familia se ayuda!», gritó, sus ojos inyectados en sangre tanto por las drogas como por la rabia. «Ustedes tienen la obligación de ayudarme. Yo soy el hijo mayor. ¿La familia se ayuda?». Mi voz se quebró por la emoción acumulada. ¿Dónde estabas cuando papá estuvo enfermo el año pasado y necesitábamos dinero para sus medicinas? ¿Dónde estabas cuando mamá trabajó 3 empleos para pagar tu última emergencia? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba ayuda para pagar mis estudios universitarios? Las preguntas cayeron como martillazos sobre Ricardo, pero él tenía respuestas ensayadas para todo. Era un maestro en el arte de la manipulación emocional, capaz de torcer cualquier confrontación hasta convertirse nuevamente en el centro de compasión. «Ustedes nunca entendieron mis problemas». Su voz adoptó ese tono plañidero que había perfeccionado a lo largo de los años. Nunca tuvieron compasión por lo que estaba pasando. Siempre prefirieron a Elena. Pero esta vez, sus tácticas usuales no funcionaron. El abuelo habló con una autoridad que cortó a través de todas las manipulaciones. «Ricardo, voy a soltarte ahora. Y entonces vas a salir de esta casa. Vas a caminar hasta tu auto y vas a manejar lejos de aquí. Y no vas a volver jamás». «¿Qué?». Ricardo parpadeó, genuinamente confundido. En todos sus años de crear crisis familiares, nunca había enfrentado consecuencias reales. Siempre, al final, la familia cedía, perdonaba, entendía sus circunstancias especiales. «Escuchaste perfectamente», continuó el abuelo. «Has cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. Un hombre que golpea a sus propios padres no es digno de llamarse hijo. Un hombre que arruina la boda de su hermana no es digno de llamarse hermano». La expresión en el rostro de Ricardo cambió de confusión a pánico puro. Por primera vez en su vida adulta, estaba enfrentando la posibilidad real de perder a la familia que había estado explotando durante años. «No puedes hacer eso».
El pánico en la voz de Ricardo era palpable, crudo, desesperado. Soy familia. No pueden simplemente deshacerse de mí. Pero el abuelo ya lo había soltado, y Ricardo se tambaleó hacia atrás, masajeándose la muñeca que había estado atrapada en ese puño de hierro. Por primera vez en años, lo vi completamente desarmado, sin su arsenal usual de amenazas y manipulaciones. Cuando se enfrentaba a la posibilidad real de perder su fuente de dinero y refugio emocional, su verdadera naturaleza parasitaria quedaba expuesta como una herida abierta. Familia, repitió el abuelo, saboreando la palabra como si fuera ceniza en su boca. ¿Sabes qué es lo que he descubierto sobre ti en estos últimos meses, Ricardo? Cosas que tu padre y tu madre han estado ocultándome para protegerte, incluso después de todo lo que les has hecho. Mi corazón se aceleró. El abuelo había estado investigando. Durante todos estos meses en que Ricardo había estado sangrando financieramente a nuestra familia, don Alejandro había estado reuniendo información silenciosamente. Sé sobre el dinero que robaste del fondo universitario de Elena hace 2 años, continuó el abuelo, su voz manteniéndose calmada pero cargada de una ira fría que era 1000 veces más aterradora que cualquier grito. 5,000 pesos que tu padre había ahorrado durante 3 años, centavo por centavo, para que tu hermana pudiera estudiar enfermería. El mundo se detuvo a mi alrededor. Ese dinero, yo había creído que papá lo había perdido cuando la empresa donde trabajaba redujo personal. Había abandonado mis sueños de estudiar en la universidad porque creí que simplemente no teníamos los recursos. Había aceptado un trabajo en una fábrica textil, resignándome a una vida que era mucho menor que mis aspiraciones, todo porque creí que las circunstancias económicas familiares no nos permitían más. Elena nunca lo supo, murmuró papá desde el suelo, su voz quebrada por la vergüenza. No queríamos que odiara a su hermano. Era una emergencia, gritó Ricardo, pero su defensa sonaba hueca incluso para él mismo. Iba a devolver ese dinero. ¿Con qué? El abuelo dio un paso hacia él y pude ver cómo Ricardo retrocedía instintivamente. Con el sueldo del trabajo que perdiste por robar de la caja registradora, o tal vez con las ganancias del negocio seguro, que resultó ser otro esquema piramidal. Cada revelación era como un puñetazo al estómago. Durante años, Ricardo había estado alimentándonos historias sobre empleos prometedores, oportunidades de negocio, planes para enderezar su vida. Todo había sido mentira, cuidadosamente construida para mantenernos esperanzados y dispuestos a seguir invirtiendo en su rehabilitación imposible. Y luego está el dinero del tratamiento médico de tu abuela, continuó el abuelo, su voz ahora temblando de emoción contenida. 4,000 pesos que tu madre había ahorrado para la operación de cataratas de mi esposa, dinero que prestaste para pagar una deuda de drogas, mientras tu abuela se quedó ciega porque ya no podíamos pagar la cirugía. Mamá sollozó desde el suelo, un sonido que venía desde lo más profundo de su alma destrozada. La abuela había muerto el año pasado, habiendo perdido completamente la vista en sus últimos 2 años de vida. Siempre habíamos creído que había sido una cuestión de mala suerte financiera, que simplemente no habíamos podido reunir el dinero a tiempo. ¿Sabías que tu abuela murió sin poder ver tu cara una última vez?, preguntó el abuelo, y su voz finalmente se quebró. ¿Sabías que sus últimas palabras fueron preguntando si su nieto mayor vendría a despedirse de ella?
Ricardo se había quedado completamente pálido. Durante el funeral de la abuela, había estado demasiado enfermo para asistir, alegando una gripe que todos sabíamos que era una resaca especialmente brutal. Pero ahora, conocer la verdad sobre el dinero de su operación, ver la conexión directa entre sus acciones y el sufrimiento de nuestra abuela. Yo no sabía, susurró, pero incluso él sabía que era una mentira patética. Claro que sabías. Por primera vez, el abuelo alzó la voz, y el sonido resonó por toda la casa como un trueno. Sabías exactamente de dónde venía ese dinero. Tu madre te dijo específicamente que era para la operación de tu abuela, y tú tomaste la decisión consciente de robárselo para alimentar tu adicción. La máscara había caído completamente. Durante años, Ricardo había logrado mantener la ilusión de que sus problemas eran circunstanciales, temporales, causados por fuerzas externas que estaban fuera de su control. Había cultivado cuidadosamente la imagen de un hombre fundamentalmente bueno que había tenido mala suerte, que solo necesitaba una oportunidad más, un poco más de apoyo, un poco más de comprensión. Pero ahora, con todas sus traiciones expuestas bajo la luz cruel de la verdad, quedaba revelado como lo que realmente era. Un depredador emocional que había estado alimentándose del amor incondicional de su familia. Un parásito que había estado chupando la vida y los sueños de todos los que lo rodeaban. Papá, dije, mi voz apenas un susurro, ¿por qué nunca nos dijiste la verdad? Papá me miró con ojos llenos de lágrimas y una tristeza tan profunda que parecía llegar hasta su alma. Porque es nuestro hijo, Elena, y siempre pensamos que si seguíamos amándolo, si seguíamos apoyándolo, eventualmente encontraría su camino de vuelta a ser el niño bueno que recordábamos. Era la tragedia de los padres amorosos. Su capacidad infinita de ver al niño inocente que había existido alguna vez, incluso cuando ese niño había sido reemplazado por un monstruo de su propia creación. Su amor los había cegado a la realidad de que su hijo se había convertido en su propio depredador. Y mientras Ricardo se quedaba ahí parado, finalmente expuesto en toda su monstruosidad patética, supe que algo fundamental había cambiado para siempre en nuestra familia. Las últimas ilusiones habían sido destruidas, las últimas esperanzas habían sido enterradas, y ahora tendríamos que decidir quiénes éramos sin ellas. El silencio que siguió a las revelaciones del abuelo fue como el momento antes de un terremoto, cuando toda la naturaleza contiene la respiración antes del colapso. Ricardo se quedó ahí parado, mirando las caras de su familia como si nos viera por primera vez en años. Sus ojos saltaron de papá, sangrando en el suelo, a mamá, sollozando silenciosamente, a mí en mi vestido de novia manchado, hasta finalmente aterrizar en la figura imponente del abuelo. Ustedes no pueden simplemente abandonarme, murmuró su voz ahora pequeña, casi infantil. Era la voz del niño de 5 años que había sido alguna vez, antes de que la adicción y la amargura lo corrompieran hasta convertirlo en esta cosa destructiva. Soy su familia, su sangre, la sangre, respondió el abuelo con una frialdad que helaba el alma. No te da derecho a drenar la vida de todos los que te aman. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. 22 años de manipulación, de caminar sobre cáscaras de huevo, de sacrificar mis propios sueños para mantener la paz familiar,
de vivir en constante ansiedad esperando la próxima crisis de Ricardo. Todo se cristalizó en una furia pura y liberadora. ¿Sabes qué, Ricardo? Mi voz cortó el aire como una navaja y pude sentir cómo toda la habitación se tensó. El abuelo tiene razón, pero no va lo suficientemente lejos. Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara y pude ver mi propio reflejo distorsionado en sus pupilas dilatadas por las drogas. No solo has robado nuestro dinero, has robado nuestra paz, has robado mi educación, has robado los últimos años de visión de la abuela, pero más que eso, has robado algo que jamás podrás devolver. ¿Qué? Susurró, y por primera vez en años vi miedo genuino en sus ojos. Has robado la pureza de mi día de boda. Las palabras salieron como lava ardiente de lo más profundo de mi pecho. Para el resto de mi vida, cada vez que mire las fotos de este día, cada vez que mi esposo y yo recordemos nuestro matrimonio, cada vez que nuestros hijos pregunten sobre la boda de sus padres, tu violencia estará ahí, tu sangre estará en mis recuerdos, tu crueldad estará entretejida con el día más importante de mi vida. Vi cómo se encogió ante mis palabras, pero no había terminado. Años de silencio forzado habían creado una presa de emociones, y ahora esa presa se había roto completamente. ¿Sabes lo que iba a pedirte que fueras? Continué, mi voz temblando de emoción. Iba a pedirte que me acompañaras hasta el altar, que tomaras el lugar de papá si él estaba demasiado emocionado para caminar, porque a pesar de todo lo que nos has hecho, todavía creía en algún rincón estúpido de mi corazón que mi hermano mayor aparecería para mí en el día más importante de mi vida. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro, mezclándose con el maquillaje que mamá había aplicado con tanto cuidado esa mañana. En lugar de eso, has golpeado a nuestro padre hasta hacerlo sangrar. Has humillado a nuestra familia frente a toda la comunidad. Has convertido lo que debería ser el día más feliz de mi vida en una pesadilla que me perseguirá para siempre. Elena, Ricardo extendió una mano hacia mí, pero yo retrocedí como si hubiera intentado tocarme una serpiente venenosa. ¡No! Mi grito fue tan fuerte que resonó por toda la casa y probablemente llegó hasta el jardín donde nuestros invitados esperaban en un silencio incómodo. No me toques, no me hables, no pronuncies mi nombre con esa boca que acaba de maldecir a nuestros padres. Pude ver a través de la ventana que Miguel se había acercado a la casa. Su rostro una máscara de preocupación y confusión. Mi futuro esposo, que había esperado encontrar una ceremonia alegre. En lugar de eso, estaba presenciando la desintegración completa de la familia en la que estaba a punto de entrar. Esto es lo que va a pasar ahora, dije, mi voz ahora calmada pero cargada de una autoridad que nunca había sabido que poseía. Vas a salir de esta casa, vas a alejarte de nosotros y no vas a volver jamás, no a mis futuros aniversarios, no cuando tenga hijos, no cuando papá y mamá envejezcan y necesiten cuidado, no cuando alguno de nosotros se enferme y definitivamente no cuando alguno de nosotros muera. No puedes hacer eso, balbuceó, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Soy tu hermano. Un hermano protege a su hermana en su día de boda, respondí. Un hermano celebra su felicidad. Un hermano hace sacrificios por su familia, no sacrifica a su familia por sus propios vicios. Tú no eres mi hermano. Eres un extraño que compartió mi infancia y luego se dedicó a destruir todo lo que yo amaba.
El abuelo se acercó y puso su mano en mi hombro, un gesto de apoyo que me dio fuerzas para pronunciar las palabras finales. Así que sal de aquí, Ricardo, sal de nuestras vidas, y no regreses hasta que puedas devolver la educación universitaria que me robaste, la vista que le robaste a la abuela, los años de paz que les robaste a nuestros padres y la pureza que le robaste a mi día de boda. Como eso es imposible, supongo que no te veremos nunca más. El impacto de mis palabras fue como un golpe físico. Ricardo se tambaleó hacia atrás, sus ojos saltando desesperadamente entre todos nosotros, buscando algún rastro de la compasión que había explotado durante tantos años, pero por primera vez en décadas se encontró con rostros unidos en una resolución inquebrantable. La familia que había estado manipulando y dividiendo durante años finalmente se había unido contra él. Ricardo se quedó allí parado durante lo que pareció una eternidad, sus ojos recorriendo nuestros rostros como un animal acorralado buscando una salida. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a penetrar lentamente en su mente intoxicada. Por primera vez en su vida adulta, no había manipulación que funcionara, no había mentira que pudiera tejer, no había amenaza que pudiera hacer para revertir las consecuencias de sus acciones. Esto no puede estar pasando, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Sus manos temblaron mientras buscaba en los bolsillos de su pantalón, sacando un paquete de cigarrillos arrugado con dedos que no podían mantenerse quietos. Ustedes no pueden simplemente, después de todo lo que hemos pasado juntos, todo lo que hemos pasado juntos. La voz de mamá se alzó desde el suelo, donde aún sostenía a papá, su tono cargado de una amargura que jamás le había escuchado antes. ¿Te refieres a todos los días de las madres que arruinaste con tus crisis? ¿A todas las navidades que convertiste en campos de batalla? ¿A todos los cumpleaños que cancelamos porque necesitabas dinero urgente? Era como si las compuertas se hubieran abierto finalmente después de años de contención. Mamá, que había sido la pacificadora eterna, la que siempre encontraba excusas para los comportamientos de Ricardo, ahora estaba liberando décadas de dolor reprimido. ¿Recuerdas la Navidad cuando Elena tenía 15 años? Continuó mamá, su voz quebrándose. Habíamos ahorrado durante meses para comprarle esa máquina de coser que tanto quería. Era lo único que había pedido, lo único que realmente deseaba. Y tú apareciste la noche del 23 de diciembre, llorando sobre una deuda que tenías que pagar o algo terrible iba a pasar. Yo recordaba esa Navidad vívidamente. Había bajado emocionada la mañana del 25 de diciembre, esperando encontrar la máquina de coser bajo el árbol. En lugar de eso, encontré a mis padres sentados en el sofá con expresiones devastadas y un sobre con mi nombre que contenía una nota prometiéndome que me comprarían la máquina tan pronto como fuera posible. Elena nunca recibió esa máquina de coser, dijo mamá, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. En lugar de eso, le dimos tu promesa de que ibas a devolver el dinero después de Año Nuevo. ¿Sabes cuándo fue la próxima vez que vimos un peso de ti? 4 meses después, cuando necesitabas dinero para pagar el alquiler porque habías sido desalojado. Ricardo abrió la boca para responder, pero papá, a pesar de su estado maltrecho, logró incorporarse lo suficiente para hablar. Y el dinero para las lecciones de piano de Elena, y el dinero para sus libros de la preparatoria, y el dinero para su fiesta de quinceañera. Su voz era ronca,
tanto por el dolor físico como por la emoción. Cada sueño que esa niña ha tenido que sacrificar, cada oportunidad que ha perdido, cada momento de felicidad que hemos tenido que cancelar, todo ha sido para alimentar tu pozo sin fondo de necesidades. La devastación en el rostro de Ricardo era casi dolorosa de ver. Por primera vez, estaba siendo confrontado con el costo real y específico de sus acciones. No eran números abstractos o sacrificios temporales, sino sueños concretos y específicos de una niña que había crecido sin ellos. Yo no sabía, comenzó a decir, pero el abuelo lo interrumpió con una risa amarga. Claro que sabías. El abuelo se acercó más, su figura imponente proyectando una sombra sobre Ricardo. ¿Crees que somos estúpidos? ¿Crees que no veíamos tu sonrisa cuando conseguías lo que querías? ¿Crees que no notábamos cómo timing de tus emergencias siempre coincidía perfectamente con nuestros momentos más felices? Era verdad. Ricardo tenía un instinto sobrenatural para detectar cuando la familia estaba a punto de experimentar alegría o lograr algo especial. El día que papá recibió su ascenso en el trabajo, Ricardo apareció con una crisis médica falsa. La semana que yo gané una beca parcial para estudios técnicos, Ricardo tuvo un accidente automovilístico que requería dinero inmediato para reparaciones. Siempre has sabido exactamente lo que estabas haciendo, continuó el abuelo. Has sido un depredador emocional calculado, alimentándote de nuestro amor y usando nuestra propia bondad como arma contra nosotros. En ese momento se escucharon voces desde el jardín. Los invitados estaban comenzando a impacientarse y podía distinguir la voz de Miguel preguntándoles a mis tías qué estaba sucediendo. Mi futuro esposo probablemente pensaba que había tenido un ataque de nervios prematrimoniales, sin tener idea de que estaba presenciando el colapso completo de la estructura familiar que había conocido. Los invitados, murmuré, y súbitamente me di cuenta de la magnitud del desastre público que estaba ocurriendo. No solo Ricardo había destruido mi día de boda para nuestra familia, sino que lo había hecho frente a toda nuestra comunidad. Las tías, los primos, los amigos de Miguel, los vecinos, todos estaban ahí fuera, siendo testigos de nuestra humillación familiar. «Que se vayan a casa», dijo Ricardo de repente, su voz ahora cargada de una desesperación que rayaba en la histeria. «Si no van a darme el dinero, entonces cancelen esta estúpida boda. Cancelen todo. Que todos se enteren de qué clase de familia son realmente». Era su último intento de manipulación. Si no podía conseguir lo que quería, entonces se aseguraría de que nadie más pudiera tener felicidad tampoco. Era la mentalidad de «si yo no puedo ser feliz, nadie puede serlo», llevada a su conclusión más destructiva, pero había calculado mal. Su amenaza final acababa de mostrar a todos nosotros exactamente lo que realmente era, no un hombre desesperado pidiendo ayuda, sino un saboteador malicioso dispuesto a destruir la felicidad de su propia hermana por puro spite. La amenaza final de Ricardo de sabotear completamente mi boda fue el momento que cristalizó todo para mí. En ese instante vi con absoluta claridad quién había sido mi hermano durante todos estos años. No un hombre con problemas que necesitaba ayuda, sino un terrorista emocional que había mantenido a nuestra familia como rehén de sus caprichos destructivos. ¿Sabes qué, Ricardo?, dije, mi voz ahora serena, con una calma que venía desde lo más profundo de mi ser. Tienes razón sobre una cosa.
Esta boda va a continuar exactamente como estaba planeada. Pero tú no vas a estar aquí para verla. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde podía ver a Miguel hablando nerviosamente con mis tías. Mi futuro esposo llevaba su traje negro impecable, el mismo que habíamos escogido juntos 3 meses atrás en una tarde llena de risas y planes para el futuro. Sus ojos buscaban la casa constantemente, esperando alguna señal de que todo estaba bien. Miguel me ama, continué, mirando directamente a Ricardo. Vos me ama lo suficiente como para casarse conmigo incluso después de presenciar el caos de mi familia. Me ama lo suficiente como para protegerme de personas como tú por el resto de mi vida. Y yo lo amo lo suficiente como para no permitir que tu toxicidad infecte nuestro matrimonio desde el primer día. Me volví hacia el abuelo, quien asintió con una comprensión profunda que no necesitaba palabras. En sus ojos podía ver el orgullo de un patriarca que finalmente veía a su nieta encontrar la fuerza para liberarse de años de abuso emocional. Abuelo, ¿podrías hacer algo por mí?, pregunté, mi voz ahora firme y clara. ¿Podrías salir al jardín y decirles a todos nuestros invitados que la ceremonia se retrasará exactamente 10 minutos? Diles que la novia necesita un momento para arreglarse después de un pequeño accidente con el maquillaje. El abuelo sonrió por primera vez en toda la mañana, una sonrisa que contenía décadas de sabiduría y aprobación. Será un honor, mi niña. Mientras el abuelo se dirigía hacia el jardín para manejar la situación con nuestros invitados, me volví hacia mis padres, quienes ahora se las habían arreglado para ayudarse mutuamente a ponerse de pie. Papá tenía un pañuelo contra su nariz para detener el sangrado, y mamá había logrado limpiarse la mayoría de las lágrimas de su rostro. Mamá, papá, dije con una suavidad que contrastaba completamente con la furia que había mostrado momentos antes. Quiero que sepan que entiendo por qué protegieron a Ricardo durante todos estos años. Entiendo que pensaron que el amor podía salvarlo. Pero también quiero que sepan que a partir de hoy, esas decisiones les corresponden a ustedes como pareja. Como su hija que se casa hoy, ya no voy a ser parte de ese ciclo. Mamá sintió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y alivio. Entendemos, mi amor, y tienes razón. Me acerqué a Ricardo, quien había permanecido en silencio durante este intercambio, su rostro una máscara de shock y negación. Sus manos aún temblaban, y pude ver las primeras señales de que la realidad de su situación comenzaba a penetrar a través de la niebla de drogas y adrenalina. Y ahora tú, dije, mi voz cortante como cristal, vas a salir de esta casa, vas a subir a tu auto y vas a irte. No vas a pasar por el jardín donde están nuestros invitados. No vas a decir una palabra más a nadie en esta familia. Vas a desaparecer de nuestras vidas tan silenciosamente como sea posible. Elena, por favor. Su voz era ahora la de un niño asustado, toda su bravuconería anterior completamente evaporada. No puedes simplemente borrarme. Somos familia, somos sangre. La sangre te hace pariente, respondí, recordando palabras que había escuchado al abuelo decir años atrás. La lealtad, el respeto y el amor te hacen familia. Tú decidiste hace mucho tiempo que querías ser solo pariente. Caminé hacia el espejo del recibidor y comencé a arreglar mi maquillaje corrido, limpiando las manchas de rímel y reaplicando el labial que se había borrado durante la confrontación. En el reflejo, podía ver a Ricardo parado detrás de mí como un fantasma, su figura encogida y patética. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora?,
pregunté, dirigiéndome a su reflejo mientras arreglaba mi cabello. Voy a salir a ese jardín. Voy a tomar el brazo de mi abuelo, porque papá necesita atención médica gracias a ti. Voy a caminar por ese pasillo de flores que mamá y yo arreglamos anoche. Voy a mirar a los ojos del hombre que me ama incondicionalmente. Y voy a prometerle mi vida, sabiendo que será una vida libre de tu toxicidad. Me volteé para enfrentarlo directamente una última vez. Duyustin, en unos años, cuando Miguel y yo tengamos hijos, les vamos a enseñar sobre el valor del respeto familiar, sobre la diferencia entre amor verdadero y manipulación, y sobre cómo protegerse de personas que usan el amor de otros como arma. Les vamos a enseñar que la familia se escoge tanto como se nace en ella. Ricardo abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Finalmente había comprendido que no había palabras, no había lágrimas, no había amenazas que pudieran revertir lo que había destruido con sus propias manos. Adiós, Ricardo, dije, caminando hacia la puerta que daba al jardín. Espero que algún día encuentres la manera de vivir contigo mismo sabiendo lo que has perdido hoy. Cuando puse mi mano en la manija de la puerta, sentí algo que no había experimentado en años, una ligereza profunda, como si un peso que había estado cargando desde la infancia finalmente hubiera sido liberado de mis hombros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba a punto de entrar a un espacio donde no tendría que preocuparme por las explosiones emocionales de Ricardo, donde no tendría que caminar sobre cáscaras de huevo, donde podría simplemente existir en paz. La liberación era tan intensa que casi me mareó. 6 meses después de mi boda, estaba sentada en la terraza de nuestra nueva casa, una pequeña pero hermosa propiedad que Miguel y yo habíamos comprado en las afueras de la ciudad, lejos del barrio donde había crecido, bajo la sombra de las crisis constantes de Ricardo. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del naranjo que habíamos plantado como símbolo de nuestro nuevo comienzo. Y en mis manos tenía una carta que había estado esperando durante meses, aunque temía su contenido. La carta era de mamá, y su letra temblorosa me contaba la historia completa de lo que había pasado con Ricardo después de que salió de nuestra casa aquel día de mayo. Como había predicho, su mundo se había desmoronado completamente sin la red de seguridad financiera y emocional que nuestra familia había proporcionado durante años. Mi querida Elena, comenzaba la carta, sé que dijiste que no querías saber nada sobre Ricardo, pero creo que tienes derecho a conocer las consecuencias de las decisiones que todos tomamos aquel día. Según mamá, Ricardo había intentado refugiarse con varios familiares lejanos durante las primeras semanas después de la boda, pero su reputación lo había precedido. Los tíos y primos que habían sido testigos de su comportamiento durante años ya no estaban dispuestos a abrir sus puertas a sus emergencias. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo se había enfrentado al mundo completamente solo, sin la red de familiares manipulables que había explotado durante décadas. Perdió el apartamento que estaba alquilando porque nunca había pagado realmente su parte. Continuaba la carta. Aparentemente, había estado usando el dinero que papá y yo le dábamos para drogas y apuestas, mientras les decía a sus compañeros de cuarto que sus padres estaban atrasados con los pagos. No pude evitar una sonrisa amarga. Incluso en sus mentiras a extraños, Ricardo había encontrado una manera de culpar a nuestros padres por sus fracasos. Miguel apareció en la terraza con 2 tazas de café y se sentó a mi lado.
leyendo mi expresión con la intuición que había desarrollado durante nuestros meses de matrimonio. ¿Noticias de tu familia?, preguntó suavemente, respetando el espacio emocional que yo necesitaba para procesar. De Ricardo, respondí, y vi cómo los músculos de la mandíbula de Miguel se tensaron ligeramente. Mi esposo había sido testigo directo del daño que mi hermano había causado, y aunque nunca había expresado odio abierto hacia él, era claro que no sentía compasión alguna por su situación actual. Continué leyendo. Tu hermano intentó contactarnos varias veces durante el primer mes, siempre con nuevas crisis que requerían dinero inmediato. Pero papá y yo habíamos tomado la decisión, después de ver tu fortaleza aquel día, de mantener los límites que estableciste. Cambiamos nuestro número de teléfono. Le dijimos a los vecinos que no sabíamos dónde estaba si venían preguntando por él. Era extraño imaginar a mis padres, después de décadas de ceder a las manipulaciones de Ricardo, finalmente encontrando la fuerza para mantenerse firmes. Pero supuse que presenciar la violencia física hacia ellos en mi día de boda había sido el momento de claridad que necesitaban. La última vez que supimos de él fue hace 2 meses, continuó mamá en su carta. Tu prima Mercedes nos contó que lo había visto pidiendo dinero fuera del mercado central. Estaba muy delgado, su ropa estaba sucia, y cuando ella se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda, él le gritó insultos y la acusó de ser parte de la conspiración familiar en su contra. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí sentía una tristeza profunda por el niño que había conocido alguna vez, el hermano mayor que me había enseñado a andar en bicicleta y que una vez había secado mis lágrimas cuando me caí del columpio. Pero esa tristeza estaba templada por la comprensión clara de que ese niño había estado muerto durante años, reemplazado por un adulto que había elegido conscientemente el camino de la destrucción. ¿Sientes culpa?, preguntó Miguel, conociendo lo suficientemente bien para leer los conflictos en mi expresión. Sorprendentemente, no, respondí después de considerar la pregunta cuidadosamente. Siento tristeza por lo que podría haber sido, pero no culpa por lo que es. Ricardo tuvo incontables oportunidades de cambiar, incontables momentos donde podría haber elegido el amor familiar por encima de sus adicciones. Eligió diferente cada vez. La carta de mamá continuaba con noticias más brillantes sobre cómo había cambiado la dinámica familiar sin la presencia tóxica de Ricardo. Tu papá ha comenzado a sonreír nuevamente, escribía mamá. Ya no salta cada vez que suena el teléfono, ya no revisa compulsivamente las ventanas por la noche esperando que Ricardo aparezca con una nueva crisis. Hemos comenzado a ahorrar dinero por primera vez en años. Incluso estamos planeando unas pequeñas vacaciones para nuestro aniversario. Era hermoso imaginar a mis padres, ahora en sus 60 años, finalmente experimentando la paz que habían sacrificado durante décadas por un hijo que nunca había apreciado sus sacrificios. ¿Y nosotros, cómo estamos?, preguntó Miguel, tomando mi mano libre y entrelazando nuestros dedos. Miré a mi esposo, este hombre bueno que había entrado a mi vida como un regalo después de años de caos familiar. En los 6 meses desde nuestra boda, había experimentado algo que no sabía que era posible. Una relación completamente libre de drama, manipulación y crisis constantes. Miguel era predecible en la mejor manera posible, predeciblemente amable, predeciblemente honesto,
predeciblemente presente cuando me necesitaba. Estamos perfectos, respondí, y era verdad de una manera que nunca había creído posible. Por primera vez en mi vida me despierto cada mañana sin preguntarme qué crisis va a explotar hoy. Puedo hacer planes para el futuro sin temer que van a ser saboteados por alguna emergencia familiar. Habíamos usado el dinero que habíamos ahorrado al no tener que rescatar constantemente a Ricardo para crear una vida hermosa juntos. Teníamos nuestra casa propia. Habíamos tomado unas vacaciones reales por primera vez en mi vida adulta. Y yo había comenzado finalmente esas clases nocturnas de enfermería que había tenido que abandonar años atrás cuando Ricardo necesitó el dinero de mi matrícula. ¿Y alguna vez piensas en contactarlo?, preguntó Miguel, haciendo la pregunta que yo sabía que había estado evitando. No, respondí inmediatamente, sorprendida por la certeza en mi propia voz. El Ricardo que era mi hermano murió hace años. Lo que queda ahora es solo un extraño que compartía mi apellido y que elegía usar ese parentesco para hacernos daño. No siento obligación alguna hacia ese extraño. Era la verdad más liberadora que había pronunciado jamás. Ahora, a los 67 años, sentada en el mismo jardín donde planté aquel naranjo con Miguel hace 45 años, puedo mirar hacia atrás a aquel día de mayo de 1982 y ver con absoluta claridad que fue el momento más transformador de mi vida. No por la boda en sí misma, aunque Miguel y yo tuvimos 43 años maravillosos juntos hasta que partió el año pasado, sino por el momento en que finalmente aprendí la diferencia entre familia verdadera y chantaje emocional disfrazado de lazos de sangre. Mis nietos, cuando vienen a visitarme, a menudo preguntan sobre el tío del que nunca hablan, el hermano de la abuela que aparece en algunas fotos familiares viejas, pero que desapareció misteriosamente de todas las historias familiares después de cierto punto. Es una conversación que he tenido que tener varias veces a lo largo de los años, adaptada a diferentes edades y niveles de comprensión, pero siempre centrada en la misma verdad fundamental. El amor real nunca usa el miedo como herramienta. Abuela Elena, me preguntó mi nieta Sofía hace unas semanas, ¿por qué nunca conocimos al hermano del abuelo Miguel? Sofía tiene 16 años ahora, la misma edad que yo tenía cuando Ricardo me robó el dinero para mi máquina de coser, aunque ella no sabe esa parte específica de la historia. Porque tu abuelo Miguel no tenía hermanos, mi amor, le respondí, preparándome para la conversación que sabía que vendría a continuación. No, me refiero a tu hermano. Mamá mencionó una vez que tenías un hermano mayor. Es en estos momentos cuando la sabiduría de 45 años de decisión se pone a prueba. ¿Cómo le explicas a una adolescente que la familia no siempre es sagrada? ¿Cómo le enseñas sobre límites saludables sin crear cinismo sobre las relaciones familiares? ¿Cómo le transmites la fuerza para reconocer y resistir la manipulación emocional cuando llegue a su vida? Tuve un hermano llamado Ricardo, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero Ricardo aprendió muy joven que podía usar el amor que nuestra familia sentía por él como una manera de conseguir lo que quería, incluso cuando eso lastimaba a todos los demás. Le conté entonces, en términos apropiados para su edad, sobre la diferencia entre ayudar a alguien que está pasando por dificultades temporales y permitir que alguien drene tu vida para alimentar sus propias decisiones destructivas.
Le hablé sobre cómo reconocer cuando alguien usa frases como la familia siempre se ayuda o si realmente me amaras, como herramientas de manipulación en lugar de expresiones genuinas de necesidad. Pero abuela, dijo Sofía con esa seriedad que tienen los adolescentes cuando están procesando conceptos complejos, ¿no se supone que la familia debe estar siempre ahí para ti? La familia verdadera sí, respondí. Pero hay una diferencia enorme entre estar ahí para alguien y permitir que alguien te use. La familia verdadera te ama incluso cuando les dices que no. La familia verdadera respeta tus límites. La familia verdadera se alegra por tu felicidad en lugar de sabotearla. Durante todos estos años, he visto cómo esa lección se ha extendido a través de las generaciones de nuestra familia. Mis hijos crecieron entendiendo que el amor no es una transacción, que la lealtad no puede ser comprada o chantajeada y que está bien alejarse de relaciones que son consistentemente destructivas, sin importar qué etiqueta familiar tengan. Mi hijo mayor, David, una vez tuvo un compañero de trabajo que constantemente le pedía prestado dinero con promesas elaboradas de devolución que nunca se materializaban. Cuando David vino a pedirme consejo, pude ver inmediatamente los patrones familiares que yo había roto décadas atrás, jugándose nuevamente en su vida adulta. Hijo, le dije, ¿ese compañero de trabajo alguna vez te pregunta cómo estás tú? ¿Se interesa en tu vida cuando no necesita algo de ti? ¿Has notado si sus emergencias siempre coinciden convenientemente con tus días de pago? David procesó esas preguntas y luego sonrió con reconocimiento. Es como el tío Ricardo, ¿verdad? Exactamente como tu tío Ricardo, confirmé. Hay personas en este mundo que han aprendido a identificar individuos generosos y empáticos, y luego usan esa generosidad como su fuente personal de recursos. No están buscando ayuda temporal, están buscando víctimas permanentes. La sabiduría más importante que he aprendido en estos 45 años desde mi boda es que proteger tu propia paz mental y estabilidad emocional no es egoísmo, es supervivencia. Cuando permites que personas tóxicas drenen tu energía, tu dinero y tu alegría, no solo te lastimas a ti mismo, sino que también robas esos recursos a las personas en tu vida que genuinamente los merecen y los aprecian. Miguel y yo pudimos construir una vida hermosa juntos, precisamente porque yo había aprendido a decir no a las demandas destructivas. Tuvimos recursos emocionales y financieros para invertir en nuestros propios hijos, en nuestros sueños compartidos, en construir memorias positivas, porque esos recursos no estaban siendo constantemente desviados hacia crisis manufacturadas por un parásito emocional. ¿Alguna vez extrañaste a tu hermano?, preguntó Sofía, y pude ver en sus ojos que estaba tratando de entender cómo alguien puede alejarse de familia para siempre. Extrañé al hermano que pensé que era cuando éramos niños, respondí honestamente, pero el hombre en el que se convirtió no era esa persona. Extrañas a las personas que amas, no a las personas que te lastiman consistentemente y luego te culpan por estar lastimada. Es esta la lección que más espero que mis nietos y cualquier joven que lea esta historia puedan llevarse consigo. Tienes derecho a la paz. Tienes derecho a relaciones que te nutren en lugar de drenarte. Tienes derecho a celebraciones que no sean saboteadas por crisis convenientes. Tienes derecho a ahorrar dinero
para tus propios sueños en lugar de para las adicciones de otros. Tienes derecho a una familia que celebre tus éxitos en lugar de verlos como oportunidades para extraer recursos. Y más importante que todo, tienes derecho a decir no, sin importar qué tan fuerte griten, qué tan dramáticas sean sus lágrimas o qué tan elaboradas sean sus amenazas sobre las terribles cosas que pasarán si no cedes a sus demandas. La familia verdadera entiende y respeta la palabra no. Todo lo demás es manipulación disfrazada de amor. Si estás leyendo esto y reconoces patrones similares en tu propia vida, si hay alguien que usa tu amor como arma contra ti, que convierte cada celebración tuya en su crisis, que hace que camines sobre cáscaras de huevo para mantener la paz, quiero que sepas que tienes más fuerza de la que crees. Quiero que sepas que mereces una vida donde tu bondad sea apreciada, no explotada. Quiero que sepas que puedes construir una familia elegida de personas que te aman genuinamente y que esa familia puede ser más real y más nutritiva que cualquier lazo de sangre tóxico. La libertad que encontré aquel día de mayo de 1982 me regaló 45 años de paz, amor verdadero y alegría sin miedo. Esa misma libertad está disponible para ti también, cuando estés listo para tomarla. Solo tienes que tener el valor de caminar hacia el jardín donde te espera tu propia ceremonia de liberación.